¿Qué está circulando? ¿Qué está circulando? Señor Jarabe José Tolú Domingo. con Camacho. Eso me lo dan a mí de pequeño. Tú has mencionado ese jarabe. Y neumoticine. Lo conseguí. ¿Conseguiste el No, neumoticine? ese fue el que tú le llamas así, pero tiene creo que otro nombre también, otro nombre Era comercial. un emplaste que te ponían aquí. Una cataplasma. Sí. Para que Caliente, sí, con un por pañuelo. eso. Y amanecías con una costra aquí morada que, bueno. Ay, chico, tú siempre arrancas. Pero el jarabe Tolú con Camacho es buenazo, mujer. Eso es vengo- milenario. Jarabe Sí. Tolú con Camacho. Es De que- verdad, yo incluso llegué a ir a algunas boticas, a algunas Ujú. farmacias, porque es que es una preparación, te lo preparan en las farmacias de antes. Claro, las Entonces, que hacían que preparaban los medicamentos. Los yo jarabes. cuando lo mencioné, bueno, Eso déjeme no buscar. existe. Y me lo prepararon. Por Dios santísimo que me lo prepararon. Claro. Jarabe Tolú con Camacho. Ya no están esas farmacias No sé. de los frasquitos y de Que esos Sí, boticarios boticarios, claro. hacían los remedios. Creo que en preparados. Chacao queda un Campo Alegre, se llama esa ¿Dónde está el zona. centro comercial? Exactamente, creo Ahí. que allí todavía como que queda una farmacia de ese tipo, Y pero hacen las preparaciones. hacen algunas fórmulas magistrales, ¿no? No te he dejado saludar. No, Qué pero es que tú pena, Dios arrancaste, mío, no, sí. tú arrancaste Yo con que me tengo arranqué que tomar jarabe. Jarabe Tolú con Camacho. Chicos, es que esta temperatura ha estado maravillosa, no me quejo, ha estado fabulosa, pero por supuesto entonces a veces hace que la voz no amanezca tan clara. Tú sabes que el locutor de nuestro insólito universo, Uh-huh. Porfirio Torres, él, cuando trabajamos juntos en Radio Capital, Uh-huh. él me traía en un frasco, él tenía una finca, creo que por San Juan de los Morros, y él me traía ese preparado que tomaba él para la voz, qué para bien, la que tenía un garganta. vozarrón, ¿no? Sí, oye, Porfirio, el señor. Mira, pero permíteme saludar a nuestros amigos. Estaba tratando de buscar en el chat porque hoy, a propósito del día de Santa Inés, Jazmín Zambrano nos mandó un versito de lo más bonito, porque parece que es la patrona de Cumaná, ¿Así? Santa Inés, pero claro, ha pasado toda la información y ahora no lo tengo aquí a mano, ¿no? Muy bonito, ustedes deben haberlo leído, pero quería compartirlo contigo que no lo habías visto. Y lo otro que te iba a comentar era arrancamos con las noticias, ¿no? Cónchale, sí, pero ¿por dónde vas a arrancar? No, voy a arrancar por esto, del Trump. primer año, claro, porque después de escuchar a tu vecina, este primer año, la rueda de prensa, y este primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, por supuesto, también acapara los titulares de los portales de noticias. Sin anestesia. Sin anestesia, y hay muchos, dependiendo de la línea editorial, pues los titulares, ¿no? Por supuesto. Sí, hay quienes lo atacan y quienes lo celebran. Y eso le encanta a él. Y es que no deja de ser, es que él es, mira, intentando o leyendo todas las cosas que se han escrito sobre Donald Trump y las cosas que ha hecho en las últimas horas, es un gran provocador. Sí, porque claro. De hecho ayer circulaba una foto mientras estaba en el gabinete que él mismo publicó en su cuenta Truth Social, ajá, en donde está como mostrando el mapa de Estados Unidos y además entonces anexa Canadá, y Canadá, Groenlandia y Venezuela, y la generó con inteligencia artificial. Claro. Bueno, eso generó. Eso por supuesto generó, y yo me lo imagino sentado en el Salón Oval, muerto de la risa. Porque generó precisamente lo que estaba buscando. Quería. Sí. No solamente que se hable de él, sino generar estas reacciones inmediatas que se generan en todo el planeta. Hay gente que le produce rechera. ¿no? Sí, claro. Bueno, Macron está diciendo que es hora de utilizar la bazooka comercial, ¿no? Exactamente. Para frenar un poco, y hay algunos que lo tildan desde dictador hasta patán, de todo. Porque Trump acaba de salir para Davos. No, pero el avión tuvo un desperfecto, lo leía precisamente en DW. Ajá. El avión de Donald Trump sufre un desperfecto cuando viajaba a Davos. Okay. La aeronave llevaba 45 minutos de vuelo rumbo a Suiza cuando reportó un problema eléctrico menor y tuvo que retornar a la capital estadounidense. Porque iba a Davos. Ah, claro. A mí yo lo que tenía era
lo que dijo antes de abordar el avión. Bueno, nada, aquí dice esta nota, además la información la confirmó la vocera de la Casa Blanca. Voy para Davos, creo que será un gran éxito el viaje, el país nunca ha tenido un mejor desempeño. Tenemos más de 18 millones de dólares en camino, nunca hemos tenido algo igual. Nunca hemos tenido algo igual y ningún otro país ha tenido algo igual. Claro, ¿qué destacan de Donald Trump en los muchos análisis que se hacen de este primer año de mandato, de este primer año de su segundo mandato? Es precisamente sus discursos a veces erráticos. Sí, claro. Que no se contiene a la hora de decir que, de hecho, por acá leía en un informe que publica The Conversation que y lo titulan de esta forma: un año de Donald Trump así ha reordenado el tablero global. Y voy a leer el primer párrafo de esta nota que dice: en su primer año de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha dado un giro profundo en la política exterior de Estados Unidos. Su estilo, decisiones rápidas, mensajes contundentes y una ejecución que a menudo roza los límites institucionales, ha reordenado prioridades y ha devuelto al centro del debate ideas que parecían superadas, entre ellas la lógica de las esferas de influencia, un concepto propio del siglo XIX que reaparece bajo nuevas formas, sobre todo por el rescate que ha insistido de manera quizás tácita el presidente Trump del rescate de la doctrina Monroe, claro, que es precisamente lo que en este momento, por lo que en este momento Groenlandia vuelve a estar en el foco de atención mundial. Él, de hecho, hasta la bautizó, dice el Monroe Doctrine, sí, ¿no? Cambiándole. Porque, como juego de palabras, claro, pues, ¿no? Que él es muy dado a ese tipo de comentarios. Es que yo creo que él es un provocador. Sí, de oficio. Pero según esta nota, pues hizo un reordenamiento del tablero global en donde además destacan que, gústele o no a algunas personas, en este primer año de mandato ha cumplido con las promesas que hizo durante su campaña electoral. Y algunos reporteros lo siguen jurungando en cuanto a María Corina Machado, y entonces sí, hay notas que destacan, bueno, sí, podría involucrar a María Corina Machado en la transición. Entonces aquí las personas que están ganadas a la causa de María Corina y otras que no, nosotros lo decimos como periodistas, sin involucrarnos en ninguno de los dos, bueno, empiezan a especular. ¿Viste que Trump sí? Le dijo María, ya le llama por su nombre, le dijo María. Entonces, sí, porque fue parte de lo que le preguntaron en esta rueda de prensa. Él aseguraba que ama a Venezuela y que quiere involucrar de alguna manera a María Corina Machado. Se refirió a ella, además se refería también un poco al hecho de que ella le hubiese entregado la medalla del Premio Nobel. Decía, ya en su momento lo señaló como una señal de respeto hacia lo que él... Y él sigue hablando del Premio Nobel, ¿no? Que de las ocho guerras que ha finalizado en el mundo. That's why one of the reasons I felt so strongly against Venezuela now, I'm loving Venezuela. Ay, amo Venezuela. They've been working with us so well. It's been so nice. And an unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. She's talking to her, and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. Maria, maybe we can do that, but we're dealing with the people and not the president. That's why. One of the reasons. Sí. María. Bueno, pero bueno, comentaba pues que es una mujer increíble y que quiere involucrarla. Además, lo que te decía, un poco sintiendo que le mostró la entrega de la medalla fue un gesto de respeto hacia él, y eso le satisfizo, ¿no? Claro. De alguna manera u otra le satisfizo. De eso hay críticas. No, sí, favor y en contra ya también. Lo hemos comentado, sí, que hay críticas. Otra de las noticias ¿cuál? Es que Estados Unidos interceptó en el Caribe otro buque petrolero vinculado a Venezuela.
El Comando Sur de Estados Unidos informaba el día de ayer que fuerzas militares estadounidenses habían interceptado en el Caribe el buque petrolero Sajicta. Sí, tiene un una nombre embarcación raro, ¿no? señalada por operar en violación a la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump. Este barco parece que salió del mar Báltico y hasta allí se supo, porque después apagó sus radares. Hace 2 meses y fue interceptado por el Comando Sur, por las fuerzas militares que siguen estando en el Caribe, ¿no? También señalaban toda esta venta de petróleo. Sigue el tema económico sobre Venezuela estando sobre el tapete, e incluso hubo un anuncio de la señora Delcy Rodríguez asegurando que Venezuela recibió un ingreso de $300 millones por la venta petrolera. De eso, dentro del marco de esos $500 millones que va a recibir el país por esa venta de petróleo. Y mencionó a qué lo van a destinar. Sí, lo van a destinar para financiar el salario de los trabajadores, así como protegerlo de la inflación. Era parte de lo que mencionaba, porque ayer mencionábamos la nota o la denuncia que hacía Provea, o el recordatorio que hacía Provea sobre el tiempo que llevamos en el país sin aumento salarial. Venezuela sigue teniendo el salario mínimo más bajo del planeta, son 130 bolívares mensuales. Y con la devaluación diaria que sufre el bolívar, pues esto ya está dejando nuestro ingreso salarial en algo aproximado así como 0,40 centavos de dólar, porque el bolívar sigue devaluándose. Yo te pregunto, ¿cuántos bolívares necesito para comprar $1? Ay, concha, chico, no, sí. Jorge Rodríguez también fue noticia. Claro, mujer, fue ¿no? Noticia porque él habló ayer desde la asamblea, en su condición de presidente de esta nueva asamblea, que es la misma. Sí. Que es más o menos lo mismo. Que es más o menos lo mismo con la incorporación de algunos diputados. Exacto. Que pretenden ser de la oposición, ¿no? Ajá, sí, claro. Fijar un poco, pero Jorge Rodríguez alertaba a los comerciantes y les insistía que tienen que bajar los precios porque el dólar paralelo está tendiendo a la baja, lo están controlando, ¿no? Y él aseguraba que tras esa alza que sufrió el dólar, los comerciantes tendieron a subir los precios de sus productos, pero que ya como eso se está normalizando o se está acabando esa brecha tan grande que habría entre el paralelo y el oficial, pues mira, que bajen. Pero también decía de las leyes que se van a aprobar. Sí, él habló de un nuevo código electoral. Sí, señor. Sí. ¿Lo tienes allí? Un pedacito. A ver. Este código civil que tenemos tiene tantos parches que es aprovechado muchas veces por abogados súper escrupulosos, para no decir lo que realmente pienso de ellos, y ponerse a meterse por los vericuetos del Código Civil y de ese modo buscar, ganando un juicio, perjudicar a una persona, perjudicar a una familia. Un código que sea mucho más claro, mucho más coherente, mucho más sencillo de asir, de instrumentar. Y un nuevo código electoral. Stalin, yo sé que ustedes tienen algunas preocupaciones con respecto al código electoral, pero es cierto que las leyes electorales de Venezuela, que son leyes muy avanzadas, que son leyes muy completas, a veces son también complejas en su aplicación y a veces son también engorrosas en los elementos de participación política, que si un partido político... Bueno, por ahí se fue. Por allí se fue. 29 leyes esperan aprobar o revisar durante este primer año, ¿no? de arranque de la Asamblea Nacional. Y entre esas leyes está la ley de hidrocarburos, que también presentaron, ¿no? Exacto. Que no hubo mayor información. Noticias de presos políticos para redondear rápidamente. Presos políticos siguen las vigilias, siguen las presiones. Esta gente está arrestiada. Ayer, sí, y creo que cada vez hay Le hicieron un llamado a Jorge Rodríguez. Sí, claro, no solamente, y también ayer llegaron hasta el Ministerio Público, se presentaron en la Fiscalía, que no los recibieron, fue otra cosa, pero están además solicitando algunas ONG que ya deroguen este decreto de conmoción exterior
porque viola los derechos precisamente, los derechos civiles de los ciudadanos y que no se merita en este momento. Hay una señora que le habló fuerte en el rodeo, creo que fue, es la mamá de un muchacho que está preso. Sí, no, hombre, es que esto ha sido demasiado fuerte. De hecho hay noticias. Trae consecuencias a mi hijo y no me importa. Ya estamos cansados. Ahorita un funcionario dijo que no humilláramos la bandera de Venezuela porque estaba en el piso. ¿Qué han hecho ustedes los funcionarios? Visitarnos y robarnos. Son todos unos ladrones. Porque nos han dejado sin casa, sin carro y lo utilizan ustedes. Basta ya de tanta mentira. Jorge Rodríguez, si te paraste el 8 de enero a decir que ellos iban a haber escarcelaciones, sé sincero, da tu verdad, no nos mires la cara. Porque lo que hay que decir aquí da vergüenza. Bueno, sí, eso es parte también. Familiares de los presos políticos, no, ya son 13 días. Ya son 13 días los que llevan haciendo sus vigilias con carpas, cada vez se suma más gente. Movimiento estudiantil también ha estado respaldando estas solicitudes de los familiares de los presos políticos para tener información, porque además ellos aseguran que siguen siendo víctimas de detenciones arbitrarias, traslados a centros que les quedan completamente remotos de donde viven, y además un silencio oficial que los tiene, que les genera un estado de ansiedad que, bueno, que ya forma parte también, que pareciera ser como hasta una especie de tortura, ¿no? Otro de los que se pronunciaron, y voy a correr porque ya nuestro invitado está conectado, es que el movimiento estudiantil de la UCAP cuestionaba el rol del arzobispado de Caracas en el caso de Rafael Tudares. Sí. Un poco para responderle a Luigi, que nos hacía la pregunta si íbamos a hablar o no de lo que había denunciado Mariana González de Tudares. Ayer lo comentábamos, ayer lo dijimos. Sí. Ayer comentamos muy delicada información. Las denuncias que hacía Mariana González de la extorsión que había recibido por parte de 3 grupos distintos: la Iglesia, algunas ONG y algunos poderes públicos. De la Iglesia le respondieron diciendo que no era verdad. La arquidiócesis le responde que no es así. Que no es así. Está circulando por las redes sociales un video de una misa oficiada por Bior, que es en donde en el momento de las peticiones uno de los feligreses, solicita. Aquí está, mujer. Fíjate, lo tienes aquí a mano. Aquí te lo tengo, claro. Un presidente constitucional y de la primera combatiente aquí está. De la República Bolivariana por la liberación inmediata de nuestro presidente constitucional y de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Instamos el respeto absoluto a los derechos fundamentales, integridad física y que se respete la voluntad popular. Roguemos al Señor. Esta petición es una misa oficiada por el arzobispo Raúl Bior. Sí. La información está publicada en Expolitik y Válvula Política. Ayer lo comentábamos, la denuncia que hacía Mariana González, el centro del movimiento estudiantil de la Católica cuestionó el rol del arzobispado de Caracas, en este caso de Rafael Tudares, y se unía precisamente, se pronunciaba con preocupación, precisamente exigiendo la justicia en relación con el caso de Rafael Tudares, recordemos, yerno de Edmundo González, sentenciado a 30 años de prisión. Y y ya con esto sí cierro, porque no quiero abusar quiero privilegiar el tiempo de Alejandro. Siguen denunciando las ONG que hay aproximadamente 201 presos políticos en desaparición forzada, pero por acá también hay una nota que tomo de cuentasclarasdigital.org, en donde afirman, y voy a leer textualmente, que fueron condenados a más de 1 año de prisión Alex Saab y Camila Fabri en Italia por lavado de dinero relacionado con el programa CLAP. Poco tiempo, ¿no? Bueno, pero se declararon ellos mismos, llegaron a ese acuerdo de culpabilidad. En el sumario podemos leer que la justicia italiana cerró con acuerdos de culpabilidad el proceso por lavado de dinero contra Alex Saab y su esposa Camila Fabri por una trama destinada a ocultar fondos de corrupción internacional. El caso gira en torno a la adquisición de un apartamento en la vía Condotti, que está en Roma, una vía lujosísima, valorado en casi 5 millones de euros, y una red financiera que habría operado entre Italia, Rusia,
Rusia y paraísos fiscales. De allí se desprendía en otros portales que esa pudiera haber sido la razón de la presión que recibió Delcy Rodríguez por parte de Estados Unidos para que dejara libre, o sea, que cambiara, lo sacara del gabinete. Sí. Y ya, ahora sí, muere el segundo preso político en menos de un mes bajo custodia del oficialismo. Se trata del abogado José Gregorio Hernández Polo. Eso lo denunciaron sus familiares. Me mandaron los videos. El video es desgarrador. Sí. Así que bueno, primer bloque de publicidad para hablar con Alejandro.